Hoy estudiaremos todas las naciones y Babel. El primer mandamiento de Dios a la humanidad después del diluvio fue una afirmación de la vida. Les dijo que se multiplicaran e hinchieran la tierra. Y el enfoque de esta lección será confrontar el intento humano de cumplir este mandamiento. Hasta ahora el relato bíblico se refería a individuos, Adán y Eva, Caín y Abel, Set y Noé. Y en esta lección las historias se refieren a grupos de personas y tienen un alcance universal. Los sobrevivientes del diluvio, los 3 hijos de Noé, ahora generarán 3 ramas de la raza humana que constituirán las naciones del mundo. Parece que la humanidad está en el camino correcto para llenar la tierra y llevar la imagen de Dios hasta los confines de la tierra. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel marca un quiebre dramático en este impulso. La convicción de universalidad de Dios es reemplazada por el ideal humano de unidad y uniformidad. Los humanos quieren ser uno, pero peor aún, quieren ser Dios. Ve por tu Biblia y regreso en un momento. El versículo con el cual comenzaremos está en Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, después del diluvio cambia el enfoque del relato bíblico del personaje único Noé a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la atención especial puesta en Cam, el padre de Canaán, pues introduce la idea de Canaán, la tierra prometida, un anticipo de Abraham, cuya bendición llegaría a todas las naciones. Sin embargo, la Torre de Babel rompe el linaje. Una vez más, los planes de Dios para la humanidad se ven interrumpidos. Lo que se suponía que iba a ser una bendición, el nacimiento de todas las naciones, se convierte en otra ocasión para otra maldición. Las naciones ahora se unen para tratar de ocupar el lugar de Dios. Y Dios responde con un juicio sobre ellos. Y mediante la confusión resultante, la gente se esparce por todo el mundo, cumpliendo así el plan original de Dios de llenar toda la tierra. Y finalmente, a pesar de la maldad humana, Dios transforma el mal en bien, como siempre, Él tiene la última palabra. Y la maldición de Cam en la tienda de su padre y la maldición de las naciones confundidas en la Torre de Babel, con los tiempos se convertirán en una bendición para las naciones. Veamos esto a continuación. Aquí hay una extraña historia. En Génesis capítulo 9, versículos 18 al 27. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ahora, el acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las 2 historias contienen temáticas en común: comer del fruto y terminar desnudos. Luego algo para cubrirse, una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y desafortunadamente reanuda esa historia fallida. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. Noé se dio la bebida, luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que cambió su desnudez hace alusión a Eva, quien también vio el árbol prohibido. Y este paralelismo sugiere que Cam no solo vio furtivamente por accidente la desnudez de su padre,
Salió por ahí a contarlo sin siquiera intentar atender el problema de su padre. Y en contraste, la reacción inmediata de sus hermanos de cubrir su padre, mientras que Cam lo dejó desnudo, denunció implícitamente las acciones de Cam. La cuestión en juego aquí tiene más que ver con el respeto a los padres, porque deshonrar a los padres que representan su pasado afectará su futuro. De allí la maldición que influirá en el futuro de Cam y en el de su hijo Canaán. Por supuesto, es un grave error teológico y una ofensa ética utilizar este pasaje para justificar teorías racistas contra cualquier grupo étnico o alguna nación. Pero la profecía se restringe estrictamente a Canaán, el hijo de Cam. Y el autor bíblico tiene en mente algunas de las prácticas corruptas de los cananeos. Además, la maldición contiene una promesa de bendición, porque un juego de las palabras con el nombre Canaán, que deriva del verbo caná, que significa someter, porque es mediante el sometimiento de Canaán que el pueblo de Dios, los descendientes de Sem, los semitas, entrarán en la tierra prometida y prepararán el camino para la venida del Mesías, quien engrandecerá a Jafet en las tiendas de Sem. Esta es una alusión profética a la expansión del pacto de Dios hacia todas las naciones que aceptarán el mensaje de salvación de Israel para el mundo. De hecho, la maldición de Cam será una bendición para todas las naciones, incluyendo a los descendientes de Cam y Canaán, que acepten la salvación que les ofrece el Señor. Noé, el héroe del diluvio, ebrio. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán imperfectos somos todos y por qué necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida? No bajemos la guardia, amigo y amiga. Somos humanos, estamos en territorio del enemigo. Nuestra única seguridad está en contactarnos con Dios, seguir su palabra, sus ordenanzas, sus mandamientos. Hablemos ahora un poco de la genealogía bíblica de Génesis 10. Aunque no la leeremos por falta de tiempo, la información cronológica sobre la edad de Noé nos hace notar que el patriarca sirve de nexo entre las civilizaciones antediluvianas y las postdiluvianas. Los dos últimos versículos de la historia anterior nos remontan al último eslabón de la genealogía de Adán. Y debido a que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años, seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán, que quizás transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia, además de la que está en San Lucas capítulo 3? La genealogía bíblica, aunque parece aburrida, hermano y hermana, tiene tres funciones. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. En segundo lugar, demuestra la continuidad de la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo, un nexo claro entre el pasado y el presente. Pero en tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Fíjate en la clasificación que dice este capítulo de camitas, semitas, jaféticos. No sigue un criterio claro. Habla de las 70 naciones que prefiguran a los 70 miembros de la familia de Jacob y a los 70 ancianos de Israel en el desierto. La idea de una correspondencia entre las 70 naciones y los 70 ancianos sugiere la misión de Israel hacia las naciones. Porque dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y en este mismo sentido Jesús envía a 70 discípulos a evangelizar las naciones. Lo que esta información nos muestra es el vínculo directo entre Adán y los patriarcas. Todos son personajes históricos, personajes reales, desde Adán en adelante. Y esto también nos ayuda a comprender que los patriarcas tuvieron acceso directo como testigos y que tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos e iba pasando de boca en boca, de generación en generación. Ahora la pregunta es, ¿qué idioma hablaban? Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero la Biblia dice en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, «Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa de lograr la unidad? La frase toda la tierra se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente: querían construir una torre para llegar al cielo. De hecho, su verdadera intención era ocupar el lugar de Dios, el Dios mismo, el Creador. En síntesis, los constructores de la Torre de Babel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios, el Creador. Sabemos quién inspiró esto, ¿verdad? Por eso recuerdo el diluvio seguramente debió haber desempeñado una función en este proyecto. Construyeron una torre alta para sobrevivir otra inundación, si venía otra, a pesar de la promesa de Dios, que era justamente lo contrario. Y el recuerdo del diluvio se ha conservado en la tradición babilónica, aunque un poco distorsionada, en relación con la construcción de la ciudad de Babel, Babilonia, que estaba allí cerca. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracterizaría el espíritu de Babilonia. ¿Quién como yo? Babilonia la grande, la poderosa. Por eso la historia de la Torre de Babel también tiene una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel, reaparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor ha llevado los utensilios del templo de Jerusalén. Y entre muchos otros pasajes del libro, el episodio de Nabucodonosor al erigir la estatua de oro, probablemente en el mismo lugar, en la misma llanura, es el más ilustrativo de esta tesitura. Porque en sus visiones del tiempo del fin, Daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra Dios. Y amados, lo mismo va a ocurrir al final de la historia. Babilonia reaparece en el Apocalipsis. El mismo principio babilónico de salvación por las obras, de oponerse a Dios. Y nuevamente, por tercera vez, diluvio, Daniel y Apocalipsis. Allí tenemos Babilonia reapareciendo. Pero este intento fracasa, al igual que el de Babel. Un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. Él encuentra eco en la nueva era de hoy, ¿verdad? Seréis como dioses, no es nada nuevo. La voz de la serpiente nuevamente. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira, ya desde Eva, en el jardín del Edén? Hay algo, amados, que apela al ser humano a lograrlo por ti mismo. Bueno, Dios interviene, desciende. Génesis 11, 5 al 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Irónicamente, aunque los hombres estaban subiendo, Dios tuvo que bajar hasta ellos. El descenso de Dios es una confirmación de su supremacía. Dios siempre está allá más arriba, más allá del alcance humano. Cualquier esfuerzo humano por subir hasta Él y encontrarnos con Él en el cielo es inútil, ridículo. No cabe ni la menor duda, excepto por la oración, que es un acto de reconocimiento de un Dios superior. Por eso, para salvarnos, Jesús descendió hasta nosotros. De hecho, no había otra manera en que Él nos salvara. Y una gran ironía en este relato de la Torre de Babel se ve en la declaración de Dios. Dice, ver la ciudad y la torre. Descendió para ver la ciudad y la torre. Dios no tenía que bajar para ver, pero Él lo hizo de todos modos. Y el concepto enfatiza el interés de Dios por la humanidad. Mira otra vez. Aquí Dios descendió.
otra vez que Dios descendió, y esto está en San Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué nos enseña este versículo? Acerca de que Dios haya descendido hasta nosotros. El hecho de que Dios haya descendido también nos recuerda el principio de la justificación por la fe y el proceso de la gracia de Dios. Cualquiera sea el trabajo que realicemos para Dios, Él todavía tendrá que bajar para reunirse con nosotros. No es lo que hacemos por Dios lo que nos lleva hacia Él y la redención, es la iniciativa de acercamiento de Dios lo que nos salvará. De hecho, 2 veces en el texto de Génesis habla de que Dios descendió, lo que sugiere cuánto le importa lo que estaba sucediendo en realidad. Él quería conectarse, salvar a sus hijos. Y según el pasaje, el Señor quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada que por ser caído solo podría conducir a una maldad cada vez peor. Por eso decidió confundir su lengua, lo que pondría fin a su estrategia de unificación. Y aquí vamos a un comentario inspirado de Ellen G. White, que nos dice así lo siguiente: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Por eso, amados, en este relato de la Torre de Babel pregunto, ¿cómo vemos otro ejemplo de arrogancia humana que en última instancia fracasará? Lo fue Babel, lo será Babilonia, y lo será todo sistema que de alguna manera siga otro camino que el camino de Dios. Está destinado al fracaso. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de la Torre de Babel? Pero ahora Dios actúa de esta manera redentora con el exilio. Cuando los dispersó de la torre, Dios nunca los abandona. Dios tiene siempre un plan B, un plan C, miles de caminos. Y aquí tenemos en Génesis, dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. El propósito y la bendición de Dios para los seres humanos era: multiplicaos, llenad la tierra. Pero en contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo. Una de las razones por las que dijeron que querían construir la ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, se negaban a mudarse a otro lugar. Tal vez porque creían que juntos serían más poderosos que estando separados y dispersos, o tal vez protegerse, no sé. Y en cierto sentido tenían razón. Pero tristemente trataron de utilizar su poder unificado para el mal, no para el bien. Dice: hagámonos un nombre. Un poderoso reflejo de arrogancia y orgullo. Por cierto, siempre que los seres humanos, en abierto desafío a Dios, quieren hacerse un nombre, seguramente no saldrá bien. Irán al fracaso. Nunca resultó, ni en el pasado ni en el presente. Por ende, en un juicio contra su rebeldía total, Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra, exactamente lo que ellos no querían que sucediera. Curiosamente, el nombre Babel, que significa puerta de Dios, tiene relación con el verbo balal, que significa confundir, debido a que querían llegar a la puerta de Dios porque se consideraban Dios, terminaron confundidos y con mucho menos poder que antes. Comenta Ellen G. White en Patriarcas y Profetas: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides.
Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Y a medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se les hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Pregunto, hermanos, ¿por qué debemos tener muchos cuidados en no hacernos un nombre o colocar otras cosas en lugar de Dios o hacer nuestros planes separados de Dios? Para eso Dios nos ha dado su palabra, es nuestro guía, nuestro GPS. Y ahora, para concluir, ¿estamos construyendo con Dios o construyendo nuestras pequeñas torres de Babel a nuestra manera? Porque a veces somos especialistas en construcción de pequeñas torres, ¿verdad? ¿Por qué los grandes ideales de santidad y unidad y verdad a menudo conducen a la intolerancia y el orgullo y a la discriminación de santidad? Por decir así, yo estoy a otro nivel porque yo cumplo con esto y lo otro. Creo que he llegado a cierto nivel, estoy por encima de... ¿Ocurre? ¿Cómo el modelo de Jesús inspira maneras de evitar este error? ¿Por qué tener razón no es suficiente y puede de hecho producir odio y orgullo farisaico? Mira, dice este comentario, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo, destructor del mundo antediluviano, y su corazón, como el de Caín, se rebelaba contra él. Y uno de sus fines, al construir la torre, fue el de conseguir su propia seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta la altura mucho más elevada de lo que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron y apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Tremendo comentario. ¿Qué ejemplo recordamos de la historia pasada o incluso la presente de las dificultades que pueden surgir con quienes buscan hacerse un nombre? A veces como iglesia, ¿cómo podemos evitar el peligro de incluso inconscientemente buscar construir nuestra propia torre de Babel? ¿De qué forma podríamos estar buscando hacer esto, incluso inadvertidamente? Dios nos ayuda, amado y amada, a realinear diariamente nuestra vida con así dice el Señor. Para eso hay que abrir este santo libro, estudiarlo. No dejes de estudiar estas lecciones de vida. El Génesis tiene un mensaje poderoso para nuestros días. Fue escrito hace muchos siglos, pero es palabra de Dios. Allí está la base de todas las doctrinas bíblicas y la base de toda enseñanza que normalmente se comienza a edificar que se edifica en el resto de las Escrituras. Dios nos ayude a hacer de la Biblia nuestro GPS diariamente. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Hemos visto el intento humano, que ya sabemos quién está detrás de todo esto, de ser como dioses, ocupar el lugar de Dios, de tener a Dios fuera del marco de nuestras vidas. Y vemos lo desastroso que esto resultó y las consecuencias
que hoy las estamos pagando, estamos viendo los resultados. Ayúdanos a creerte, confiar en ti, seguir tu palabra. Ayúdanos a tener fe para obedecer, aunque no entendamos, pero sabemos que tú ves las cosas, el fin desde el principio. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, hermano y hermanas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos a un viaje, y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.